Los adultos rechazan la idea de las actividades recreativas, ya sea consciente o inconscientemente. Sin embargo, dichas actividades son muy productivas y altamente recomendables. La vejez es una etapa de la vida cargada de temores, inquietudes, angustias y mitos, en donde la comunicación con el otro cumple un papel fundamental en las relaciones con el entorno que los rodea. Por tal motivo, es una buena oportunidad la realización de actividades recreativas cuyo objetivo es el de brindar. La recreación es una alternativa de adaptación a los cambios y pérdidas sociales de la vejez. Se trata de mejorar la calidad de vida mediante un envolvimiento en actividades estimulantes, creativas y de mucho significado. Ya estamos aquí de vuelta en Casa Lam, como saben, y seguimos platicando con la señora Claudia Gomezaro, que es una delicia, porque se nota, estoy segura que ustedes ya lo sintieron, que sí es su segunda casa, si no es que la primera, ¿no? Puede pasar más tiempo aquí que incluso que en su casa. Bueno, definitivamente, yo llego a mi casa a dormir. Verdaderamente, aquí estoy todo el día, así que es un privilegio. Porque hay que hacer muchas cosas también. Están planeando constantemente los nuevos eventos, las nuevas exposiciones, decidir todo lo que va a pasar en el transcurso del año, porque mucha gente visita Casa Lam, me incluyo, no con la intención de estudiar, sino con la intención de visitarla. Claro, tenemos todo tipo de público, como dices tú. Hay gente que viene única y exclusivamente nada más para ver la casa. Que eso ya es un privilegio, porque sí es una maravilla de casa. Hay gente que viene al restaurante nada más, ¿verdad? Hay gente que viene a las exposiciones. Luego tenemos también una serie de eventos, diariamente. Porque hacen presentaciones de libros también y cócteles. Exacto, presentaciones de libros, lecturas de poesía. Tenemos todos los lunes desde hace 20 años aproximadamente ininterrumpidos foros de análisis político, económico y cultural, que lo hacemos en combinación con el periódico La Jornada, ¿verdad? Foros de reflexión, donde además la gente se involucra, pregunta, ¿verdad? Componentes de primer nivel, y todo aquí, realmente todo es abierto al público y gratuito. Lo único que se cobran son los cursos. Los estudios. Y tenemos cerca del 25% de alumnos becados, porque esto es una C sin fines de lucro. El ingreso que hay es para la casa. Sí, para mantenerla, para digamos. Becas, es un proyecto muy sui generis, porque si bien tenemos un patronato que nos apoya con la casa, nosotros hemos logrado que este proyecto sea totalmente autofinanciable. Porque tú sabes que, la gente que apoya la cultura, pues tampoco son hermanitas de la caridad, ¿verdad? Ellos te apoyan de alguna manera, pero tú tienes que entregar resultados de ser totalmente independiente y autosuficiente. Claro, si no es pedir y pedir y pedir y pedir y no. Pero eso nos ha dado a nosotros también la libertad de poder dar muchos eventos abiertos al público, de interés general, digamos, donde la gente puede venir sola, acompañada, con familia, es un espacio abierto. Que eso era donde quería llegar justo antes de la pausa. No es exclusivamente para jóvenes que quieran estudiar y que estén abriéndose un camino en el mundo del arte y en el mundo de la literatura ¿no? También hay cursos que son independientes y que puede tomar una persona adulta. Por supuesto, tenemos también todo un área de cursos libres, por decirlo, de un adulto que ya no le interesa hacer una maestría, ni hacer una licenciatura, ni nada de eso, pero le interesa el arte de la India, por decirte. Entonces toma un semestre o 2 semestres el curso de arte de la India. Que es específicamente o un taller de pintura, o un taller de fotografía, o algo de literatura. En fin, tenemos también un grupo bastante grande de alumnos libres que vienen una vez a la semana, 2 veces a la semana, a lo mejor un semestre, a lo mejor 2 semestres. ¿Por qué es importante tener esta área, digamos, de posibilidades de que para un adulto mayor, después de ya haber tenido su licenciatura, que pudo haber sido en otra cosa, su profesión, en lo que sea? Porque es importante tener este espacio en el que de repente uno, cuando ya acabó con los hijos y todas esas responsabilidades, digamos, decir, siempre quise saber de fotografía. Fíjate que es muy importante lo que acabas de decir. De hecho, lo hemos constatado con muchos de nuestros alumnos, entre comillas, adultos, que vienen. Tenemos mucho profesional, por ejemplo, doctores, administradores,
que ya de alguna manera están semi-retirados o su negocio, su trabajo funciona muy bien, camina solo. pero que les encanta la literatura y el arte, y ellos, para alimentarse, para enriquecerse ellos en algún tema que a ellos les gusta, toman a lo mejor un curso, 2 cursos, un taller, señoras, por ejemplo, pero también mucho señor, fíjate que es lo que a mí me sorprende a veces, decir, qué maravilla que tengan estos intereses, Que ¿no? los señores tienen su Sí. trabajo, pero que ya se pueden dar, digamos, esa libertad y esa comodidad de poder tomarse, de perseguir sus intereses. De sus intereses. Ajá. Exacto. Fíjate que hay todos los miércoles unas conferencias sobre música clásica, que se llama Miércoles Musicales, que incluso se cobra por conferencia, una cuota mínima, se cobra 120 pesos, donde el maestro, que es Sergio Berlioz, que es un gran músico, compositor, director de orquesta, pero sobre todo un gran maestro, ininterrumpidamente, todos los miércoles desde hace 20 años, da diferentes ciclos. Ahorita hay un ciclo de ópera. ¡Qué maravilla! Bueno, si tú ves la concurrencia, son cerca de, dependiendo los temas, 80, 60 personas que vienen, y pues todos son de 35 años para arriba. Ajá. ¿Me entiendes? Gente amante de la música clásica, melómanos, que no piensan en una carrera de músicos, ni mucho menos, ni Pero a lo mejor quieren leer partituras, entenderle. pero quieren entender para disfrutar mejor. Claro. ¿Me entiendes? Que siempre les ha gustado, pero siempre hay más, ¿no? Siempre Así hay es. una profundidad mucho mayor con las personas, además, que vienen a exponer los temas. Exactamente. Entonces, Ajá. eso, por ejemplo, pues todo el público ahí, para que veas, hay pocos jóvenes. Ajá. Casi todos son adultos. Y llegamos a tener, nunca se me va a olvidar, hace unos años, al doctor Luis Hornero. No sé si sepas tú quién es. Él fue director del sistema carcelario durante mucho tiempo. El libro de Scherer sobre las cárceles, ahí dice en la parte de atrás, nunca hubiera podido yo hacer esta investigación sin el apoyo del doctor. Bueno, él ya tenía doctorado en medicina forense y en yo no sé qué tantas cosas, un señor de aproximadamente 80 años. Pues se metió a hacer el doctorado en novela porque él quería escribir una novela. Ajá. Imagínate, sobre todas las experiencias y todo lo que este hombre había visto en su vida. Ajá. ¿Me entiendes? Y venía formalmente con una lucidez, con una formalidad, a tomar, y empezó a hacer su novela. Lamentablemente falleció sin terminarla. Pero bueno, todo eso es muy gratificante. Porque me imagino que cuando vienen a este tipo de cursos o estas pláticas, pues siempre hay esto de que conoces a alguien, sobre todo en un lugar tan hermoso como Casa Lam, que puedes salir a los jardines. Sí hacen muy buenas amistades. Yo los veo luego comiendo aquí en el restaurante o tomando un café aquí enfrente. O luego se juntan y sí. Por ejemplo, había un grupo de estudiantes ya mayores que les encantaba todo lo que era. Ellos tenían el deseo de conocer México. Entonces tomaron un curso de arte maya y se fueron a viajar con el maestro a Yucatán, a conocer las diferentes ruinas arqueológicas. Y pues se forman grupos muy bonitos. Esa es otra parte, digamos, de lo que puedes venir a encontrar. Y ya más frívolamente hablando, pero tengo el caso, por ejemplo, de los talleres de danzas afrocubanas, que las da una maestra cubana que baila de morirte. Ella es cubana, egresada del ballet folclórico, y da rumba, guaguancó, cha-cha-cha, salsa, todo eso. Y venía un señor de aproximadamente, un alumno, tendría pues 40 y tantos años, 50, acababa de enviudar, estaba muy triste, y otra chica igual. Bueno, se hicieron pareja y se casaron. ¡Qué maravilla! ¿Me entiendes? ¡Qué gran Entonces, historia! Ves que cuando se juntan los mismos intereses, se dan, pues, no solo parejas, sino sobre todo amistades muy bellas. Claro. Cuando tú tienes los mismos intereses de otra persona, vas junto a los museos, vas junto a las galerías, los que estudian los miércoles musicales que vienen. Yo me los encuentro muchas veces los domingos en la sala Nezahualcóyotl, en un los concierto, conciertos. ya buscando eso que están. Exactamente. ¿Y por qué sigue después de 25 años? ¿Por qué todavía hay esta intención y esta necesidad de seguir con la Casa Lam y de seguirla apoyando y de seguir abriendo cursos en su caso particular? O sea, ¿cuál es el interés y cuál es la necesidad de, como dice, venir a trabajar aquí todos los días, llegar ya agotada a su casa a dormir, pero hay más todavía que hacer? ¿Cuál es ese motor? Pues mira, sí, siempre andamos inventando cosas nuevas. Para comenzar, lo que ya hay, nunca nos damos por satisfechos. Todo es perfectible, ¿me entiendes? El día que digamos, no, todo es perfecto, todo funciona divino, todo es perfecto, pues ese día yo creo que todo se va para abajo, ¿no? Continuamente conocemos nuevos maestros, nuevos programas, en fin, tratamos de que cada vez vaya mejor. Y si la casa
que es muy bella, pero no es demasiado grande. No podemos ya tener tampoco Tantas tantas cosas, áreas. que todo el mundo querría que tuvieran más y más y más y más. Pero hay, fíjate, hace 8 años, como 7 años más o menos, abrimos estudios en línea. Toda la información está en nuestra página. Metiéndose a la página de Casalam, que es www.casalam.com.mx. Casalam con doble M. Con doble M al Ajá. final, sí. .com.mx. Ahí está toda la información de todos los eventos que hay, que te digo, todos son gratuitos. Nos encanta que venga toda la gente que puede venir. Hay cosas muy interesantes y toda la información de los cursos. Pero incluso cada materia de curso, cada curso libre trae su programa desglosado para que vean el programa, en qué qué es lo consiste, que van a ver, exactamente. el currículum del maestro, que nos interesa mucho que sepan quiénes son nuestros maestros, porque tenemos maestros a nivel doctorado dando licenciaturas, por ejemplo, ¿me entiendes? En creación literaria, todos son escritores con publicaciones los que dan las clases, porque es un enfoque diferente al del investigador. Claro, además es decir, el maestro le puede decir, yo ya pasé por ahí, ¿no? Exacto. Yo ya, lo que me costó de trabajo terminar mi obra, llevarla luego a un editor y este tipo, que es una experiencia Y hasta distinta. cómo analizar las novelas, las obras literarias que leen, es muy diferente como investigador que como creador. Claro. Cuando te das cuenta cuáles son las herramientas que utilizó, por decir algo, Vargas Llosa en sus vasos comunicantes, Ajá. ¿verdad? Ahora tú hazme un ejercicio sobre esto, de plasma, en fin, ¿me entiendes? Tienen que ser escritores. Qué maravilla, todos esos cursos además, digo, finalmente, primero es un privilegio venir a Casalam, si pueden, de verdad se los recomiendo ampliamente, es una belleza, uno entra a este lugar, primero está en un lugar muy bonito porque hay que reconocer lo que sí está en una colonia. Ay, sí, la que ha colonia mejorado. Roma es una maravilla. Exacto, que ha mejorado muchísimo, que sus calles son muy agradables, es de lo más lindo caminar por el camellón, pero ya entrando a la Casalam es como si uno de repente abriera las ventanas de un bosque y se adentrara a este lugar mágico que parece que está cuidado por el tiempo, que no, está cuidado justo por la directora de Casalam y por todo el patronato y por toda la gente que la preserva, pero es una delicia venir a tomar un café, venirse a sentar a los jardines y ver las exposiciones que hay, constantemente están cambiando, tienen también exposición permanente de las obras que son ya de Casalam. Sí, así es. Sí, continuamente son 3 días, son 4 galerías, 4 espacios de exposición. La galería de la planta alta, que es la principal, vamos, la más grande. Ajá. Luego está la de la planta baja, que es un poco más pequeña. Está el salón Elena Lam, también como exhibición. Y aquí a la entrada, que es la galería Margarita Martínez Lambarri, que fue una maestra, una doctora maravillosa, que manejó todo el doctorado en Historia del Arte aquí, que lamentablemente falleció. Entonces siempre hay cosas que ver. Siempre hay cosas que ver. Siempre hay cosas Así que ver. Y sí, exacto, que nos haga la invitación. Yo les agradezco que hayan estado con nosotros y de verdad dense una vuelta, dense la oportunidad de venir a escuchar una plática, no pierden nada. En el tema que les interese, ingresen a la página, que de esa manera es muy fácil, donde pueden ver todos los eventos y vengan a escuchar una plática, vengan a tomar un café, vengan a ver qué cursos hay, a ver con quién les gustaría bailar, cantar, escribir, aprender y no detenerse. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y aquí los espero en su casa. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por escucharnos. Esto es Palabras Mayores. Nos vemos pronto.